cabo por la misma secuencia de la proteína, termina de traducirse, transcrito de núcleo, y eso ya le da una conformación, pero todavía no está lista para ser funcional, todavía termina necesitando algunas piezas faltantes. Por ejemplo, así como cuando nosotros estamos acá, ponemos los zapatitos, la boca, y esos son las combinaciones que tenemos ahí. 90% de las proteínas necesitan ciertos grupos funcionales para poder actuar. Y bueno, se entiende, dice la formación de las proteínas y los celulares, que tenían algunos papeles en esta forma, conjugadas y una de lo diferente, ¿no? De la diferencia entre la proteína celular y un fragmento que no era de aminoácidos, un fragmento formado por algunos como grupo proteico, una fracción que no es formada por aminoácidos. Las enzimas en general podemos generalizar son todas enzimas globulares que tienen algún rol metabólico, alguna función dentro de la célula. Y ellas, como vamos a ver también, tienen un sitio específico dentro de la proteína que es que serían proteínas que hacen que eso se perdiera. Esa es la palabra. Yo la pregunta que va muy en serio, ¿qué sería catalizar? Pero la mayor parte de las relaciones públicas decidió tomar un tiempo en educarse. Podría tomar como miles de años. Imagínense el que se acabó, hasta que le dé la gana de juntarse con el agua, componerse en bicarbonato de Madrid, necesitamos esa reacción más allá. Yo necesito los productos. Tengo 1000 años de se forma el de carbón, en ese sentido, las enzimas son subsidiarias, acelerar la reacción. La palabra más que ellas van a hacer una reacción previamente sí favorable, relativa más rápida, sin intervenir, y esta es la parte sin intervenir en la termodinámica de la reacción. No van a hacer que la reacción ocurra en sí, la reacción sí tiene que ser favorable en ese sentido. Lo único que van a hacer las enzimas es hacer que esa reacción que tenía que ocurrir ocurra es un catalizador biológico que acelera la reacción. Y aquí está, algún científico por ahí le midió la velocidad y más o menos imagínense esta velocidad aumenta la velocidad y 10 a la octava, 10 a la tercera vez. Cosa difícil de imaginar. Yo lo pongo más práctico en años. Una reacción supone que ser en 1 millón de años lo hace en un segundo, 1 millón de segundos. Entonces, bueno, la enzima no se requieren en pequeñas cantidades. Se requieren en pequeñas cantidades porque la enzima tiene una super interesante que es que no se gasta, así es, comida. Ella puede actuar, es decir, formar un producto, ese producto sale y poder seguir haciendo productos, es decir, no es necesario que la enzima se sintetice de nuevo. La misma enzima que sigue trabajando en ese sentido ya se necesitan pocas cantidades y no tiene un efecto de gasto. ¿Okay? No interviene en la termodinámica de la reacción, en ese sentido no aporta energía, te quita.
los catalizadores de enzima solamente puede aumentar la velocidad, no interviene en la reacción en sí. Y aquí también es muy importante que las enzimas, o sea, tanto trabajo, tanta eficiencia, viene también con algunos requisitos, ¿no? O sea, es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Yo voy a dar un trabajo eficiente, pero voy a necesitar condiciones especiales. Y ese es el tema de las enzimas son bien exigentes. Ellas necesitan un pH, ¿no? Que esté de acuerdo a su función. Todas las enzimas tienen un pH óptimo, funciona. Tope máximo, un pH máximo, varía fisiológico y a una temperatura específica. Esto quiere decir que si yo varío la temperatura o pH, estoy en problemas porque la gente no va a respetar la misma. Y eso es lo que ocurre cuando pasa en casos de ácido hialurónico. O sea, lo primero que ocurre es que un desastre de enzimática probablemente hemos hablado de eso la semana pasada sobre un fenómeno bien interesante que es la desnaturalización de la proteína. Y en la forma específica, si yo le cambio las condiciones, esa proteína se desorganiza y ya no se puede otra vez volver a formar y pierde función. Lo mismo le pasa a la enzima, es mucho más eficiente. Ella se paraliza, se desnaturaliza y ya no vuelve. Imagínense el trabajo que va a costar la enzima y ahí lleva tiempo y obviamente pues eso es. Bueno, esto de nomenclatura también es cosas que a veces uno escucha, ¿no? La enzima en ese sentido, ella lo que hace es formar un complejo con la sustancia a la que tiene que acelerar la reacción, que es el sustrato. Ella va y claro, más o menos físicamente a juntarse con el sustrato y formar un complejo encima del sustrato. Más adelante vamos a ver cómo le hace para acelerar la reacción, pero por ahora podemos imaginar que sí forma físicamente una especie de complejo, aquí de encima, más del sustrato, y esto se va, ¿no?, a acelerar la reacción, y luego yo voy a tener la misma enzima sin cambio, y voy a tener los productos que se van a formar, productos parte de la proteína, pueden ser de degradación, síntesis, ¿okay? Entonces, otra nomenclatura también que a veces uno escucha es esta de acá. Bueno, uno escucha, por ejemplo, sobre sitio activo, clave para hablar de sí. Entonces, la enzima dentro de esa proteína molecular que ella es, existe solamente un sitio que es el funcional, que es el encargado de acelerar la reacción. Sin entrar en spoiler todavía, ya no puedo acelerar la reacción, pero es lo que hace el sitio activo, solamente eso. ¿Okay? Entonces, yo voy a poder tener una enzima que es solamente la porción, digamos, de aminoácidos, que es la propia proteína, que la vamos a llamarla apoenzima. Apo a veces se utiliza para designar algo que todavía no es activo, y que junto con su algo, su sitio activo, y también a veces intervienen, por ejemplo, ciertas vitaminas o ciertos metales, ciertos electrolitos, le voy a llamar cofactores, y esta enzima ya se vuelve una enzima funcional que se puede trabajar y es la holoenzima. Yo tengo la apoenzima que junto a su cofactor, entonces yo voy a tener ahí, a veces también se les llama coenzimas a estos compuestos orgánicos o metales orgánicos, generalmente vitaminas. Vamos a ver, por ejemplo, muchas enzimas en el cuerpo necesitan vitaminas específicas. Mencionando una, el cuarto de hidrogenasa, que es la encargada de seguir la reacción de la sustitución y producto de la glucosa. Necesita vitamina B1, el piruvato de hidrogenasa es resuelto. En ese sentido, la vitamina B1 es un cofactor, es la que le ayuda a
Hay otras enzimas, en cambio, que necesitan metales. Dentro de los metales puede ser el zinc, puede ser el magnesio. Entonces yo voy a tener mi enzima funcional, que es la holoenzima. ¿Ok? Eso. Y aquí lo único importante es que si yo tengo la porción proteica, pero si no tengo la coenzima, la enzima no funciona. Entonces es como que no va a funcionar. Yo tengo que sí tener la coenzima. Mi clasificación sigue siendo la misma de hace muchos años. Se utiliza un número de 1 al 6 para designar la familia de la enzima y esa familia el tipo de reacción que realiza. Luego algunos ejemplos entonces se vuelve muy bonito. ¿Cuál va a ser mi clase de enzimas número 1? Son las llamadas óxidos reductasas. Reductasas que van a hacer una reacción de reducción. ¿Qué significa oxidar reducir? Pues es un intercambio de energía. El término más sencillo que oxidar significa secuestrar o robar electrones. ¿Con qué objeto? Cuando yo quito el electrón, lo que estoy haciendo es romper y generar energía que la puedo guardar y reducir. En realidad es poner la yo siempre digo así, la forma más fácil, digamos, de aprenderse todos los metabolitos de la enzima es muy fácil. Aunque los ciclos metabólicos siempre van a probar su propiedad. Pero para designar una enzima es muy sencillo, porque yo necesito saber simplemente dos cosas. Las enzimas, la enzima tiene dos nombres. El nombre siempre va a indicar el sustrato y el carbono. Todas las enzimas, por el piruvato de plata, el primer nombre, piruvato, ¿dónde se pone? En el piruvato. Y el segundo nombre se va a indicar siempre qué es lo que hace la enzima. Digo, ¿qué es lo que le hago? Deshidrogenar. Lo voy a oxidar. Le voy a quitar el electrón. Cuando están, por ejemplo, estudiando vamos a decir con el glucol, todas las cosas, ahí lo que tengo que saber sería por lo menos un producto. Si yo sé el orden, sé la secuencia, yo sé automáticamente donde actúa. Esa es la forma
sería 2. ¿Qué es lo que haría una transferasa? El nombre ya lo sugiere. ¿Ves? Transferasa lo que hace es transferir grupos funcionales. Eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi fórmula de reacción, yo tengo un compuesto AB, digamos, representa carbono, hidrógeno, cualquier cosa, y tengo un grupo C, que vendría a ser mi grupo funcional. Eso puede ser, por ejemplo, fosfato, puede ser hidroxilo, puede ser mequilo, puede ser un montón de cosas. En base al grupo funcional, yo voy a poner el grupo funcional adelante y como nomenclatura transferasa, yo voy a tener fosfato, bueno, fosfato transferasa, fosforilasa, bueno, la idea es voy a tener metiltransferasa, voy a tener aminotransferasa, yo voy a tener siempre algún grupo funcional que puede tener hidroxilo, fosfato, y transferasa. Creo que la única excepción sería esa, que las fosforilasas, grupos de fosfato, muchas veces reciben un nombre o de fosforilasa o de quinasa. Ahí, por ejemplo, exoquinasa, que es lo que voy a hacer, voy a agarrar una exosa y la voy a fosforilar. Esa exosa, si es una glucosa, por ejemplo, ahí sería glucosa o glucosa quinasa. ¿Okay? ¿Dónde fosforilo el carbono? El número, digamos, por decir algo, ¿no? Glucosa 1, quinasa, y si yo quiero la glucosa, la voy a meter en un fosfato y el carbono 1. ¿Para qué sirve eso? Vamos a ver. Importa muchísimo. No te para alterar la naturaleza del compuesto. Obviamente que le vamos a alterar. Pero bueno, transferasa. El tercer grupo. Y ahí, o sea, yo siempre digo, en el examen las preguntas son muy sencillas en el sentido de que son lógicas. Y siempre hay alguna pista, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el examen coloco, imagínense una cadena de homógenos y una enzima X. Y yo les digo, mira, esta enzima X lo que va a hacer es romper el enlace del glucógeno para formar azúcares, cadenas que antiguamente se formaron por la condensación del agua, formando el O-glucosídico y de agua, para romper ese enlace que antes tuvo que extraer ese agua. ¿Cómo le hago para romper? Con el agua. ¿Tiene sentido? Yo tengo un enlace químico, el enlace peptídico. Todos los enlaces casi son carbohidratos formados de ese enlace peptídico. Si yo quiero romper ese enlace, ¿cómo le hago? De ahí nace la hidrolasa. La hidrolasa es una enzima catalítica, digamos, dura, útil y salvable. Entonces, una enzima que utiliza el agua para poder romper otras moléculas más grandes. Entonces, aquí, por ejemplo, en la arroz, cualquier otra cosa, AD, que representa enlace glucosídico, peptídico, lo que sea, más la enzima, más agua. Yo voy a tener ahora la ruptura de este compuesto y claro, el agua iba a meter devolver los hidroxilos y el hidrógeno a los dos grupos, ahí veo. Yo rompo, pero también al mismo tiempo yo le devuelvo el agua. Esas son las hidrolasas. ¿Y cuáles son los ejemplos de hidrolasa? Las fosfatasas, ácidos alcalinos, todas estas enzimas son catalíticas. Generalmente enzimas que intervienen en la digestión, enzimas que te van a romper el líquido, van a romper proteínas, van a romper carbohidratos. ¿Y qué es lo que estamos más o menos, o sea, cómo puedo obtener este caso de información? Si yo quiero, por ejemplo, tener un buen metabolismo, tener un buen aprovechamiento de la energía, yo necesito tener agua. Si yo quiero hacer dieta y quiero adelgazar, por ejemplo, haciendo la estructura del enlace, necesito agua. Entonces ese es el pedazo, uno de los trucos también. No se puede tener un buen metabolismo sin agua. Tome agua. ¿Ok? Esa es la 3. Vamos a la 4. La 4, en paréntesis, está el término antiguo, que es sintasa. Y ahora el nombre que se le da que es liasa, pero no es tan lógico, ¿no? Porque uno le pone
sintasa, ¿qué hace? Lo que hace es que yo tengo una molécula con un grupo funcional en el aire, y lo que va a hacer la alianza es agarrar este grupo funcional y dividirlo de tal forma que va a crear dos moléculas distintas. Yo voy a partir de una para sintetizar el grupo funcional que un grupo funcional lo voy a dividir. Esa es la sintasa. Entonces, por ejemplo, anidasa carbónica es sintasa. La anidasa carbónica, que es lo que hace muy importante, que lo que va a hacer es que esto de aquí también debe tener ácido carbónico, que se va a decomponer en bicarbonato y hidrogeniones, y que va a viajar hacia por el plasma hasta los pulmones. Y luego, ¿qué va a pasar? La anidasa va a acelerar la reacción, juntándolo de nuevo, haciendo ácido carbónico, pero luego descomponiéndolo en anhídrido y agua. Eso ocurriría con un par de reacciones. Dióxido de carbono se exhala, agua se queda, y así yo puedo exhalar mi ácido. Eso es lo que está. Yo tengo, si se dan cuenta, dos grupos funcionales, voy a convertir en dos moléculas distintas, anhídrido y agua. Bueno, esa es la alianza, ¿vale? Enzimas isómeras, hemos visto que es muy conveniente en estas situaciones, ya sea para estabilizar la molécula, ya sea para tener isómeros, y lo que hace la isomerasa es cambiar las formas de la, digamos, de una glucosa o de otra cosa, para, por ejemplo, en la reacción de glucólisis, lo que se hace siempre es convertir a la glucosa en fructosa, y luego se comienza a hacer otra cosa. Bueno, esas son las isomerasas, también llamadas mutasas. Ustedes leen el texto. Isomerasa o mutasa lo único que está haciendo es convertir a un compuesto en otro que tiene la misma fórmula general, el mismo número de átomos, pero en diferentes configuraciones estructurales para fosfomutasa, triosa fosfato isomerasa. Son ejemplos. Pasa que en la reacción de glucólisis ya que tenemos un producto de basura por el caso de la glicerina. Se convierte en y la última ligasa, antiguamente llamada sintetasa, ahí lo que van a encontrar es algún tipo de unión en base a dos compuestos que entran más alguna fuente de energía, porque no generalmente siempre diferentes enlaces químicos no generales. Lo mismo cuando hago conexiones de sinápticas. Si yo quiero hacer conexiones sinápticas, hacer una vía de conexión a memoria, es donde tengo un poco de
salsa. No me voy a aprender un tema así más. A ver. Necesito poner mucho empeño, mucha concentración, mucha inversión. Alguien antes de la clase también. Imagino que esta clase ustedes la van a ver en fotografía. Les voy a dar un poco para que la tomen en noche viendo para por ejemplo, ahorita la clase aprender sobre la clasificación de signos versus principales. Oye, primero tengo esto. Pero hasta que yo digo así, la clase no va a tomar una hora. Voy a la casa, me veo un video de YouTube de 5 minutos, todo de 5 y encima ¿qué es lo que me cansé? Para hacerlo bonito. Yo lo haría de 12. Yo tenía que entonces enlaza, ¿qué es lo que hace? Parte de dos productos, los enlaza y crea uno solo. En este caso yo tengo A y B y tengo que B. Entonces lo que yo voy a hacer es crear un enlace A y B en base a la estructura del enlace de alta energía de fosfato de aluminio. Yo voy a utilizar la energía de A y B para convencer a A y B de que solamente por el detalle de que se consiguen a y que los otros puede ser teoría cualquier cosa pero es básicamente lo mismo, no es tiene una nomenclatura más clara. Pero sí, en teoría, la diferencia la transferasa involucra siempre la transferencia del grupo funcional. En este caso, ahí por ejemplo, vemos que la TP no es que se junta el fosfato a la molécula, se aprovecha la energía. Tenemos esa nomenclatura, cómo caería en el examen. El examen generalmente yo les cuento la definición de alguna enzima inteligente que viene. Yo le digo que viene la tripsina, es una enzima utilizada en la digestión humana, la proteína, y de ahí te pregunto, ¿no? O sea, sabiendo que la tripsina hace eso y el tipo de reacción en esta, ¿qué grupo corresponde? Y ustedes tienen que decir a vamos a ver qué más. Para inspirarnos. Ahora sí, vamos a hablar de algo grande. Vamos a comenzar a hablar de magia. Marco de mierda, ¿Cómo le hace? Ahora sí, la enzima para la reacción por masaje. ¿De más? Vamos con el principio. Las reacciones químicas básicamente son átomos. Y para que ellos puedan
generar compuestos nuevos siempre se necesita energía. Pero lo que ocurre es que dentro de estas reacciones químicas favorables, es tanta la energía, tan fácil, digamos, ejecutarla y ponerla a jugar, que yo no necesito hacer nada. Pero hay otras, en cambio, que la energía es muy grande. Por ejemplo, si yo coloco en la mesa un libro de Harvard y un mazo de cartas, ¿cuál agarro? No sé lo que quedó a mí, la verdad. No, mentira, yo coloco el libro de Harper o el libro de Leninger o alguna cosa así, a ver, de Leninger o el de Carr, y coloco un mazo de cartas para jugar ahí un poco de Dodge. ¿Cuál agarro? Bien. Más o menos así funciona. Entonces, la enzima lo que hace en realidad es bajar un poco la vara. Tiene que aprobar con 60 grados. 60 es nuestra energía de activación. Es energía que es necesaria para pasar al siguiente nivel que sería la formación absoluta. Entonces, imagínense que hoy día no sé qué ahora no lo voy a probar con 60, lo voy a probar a todos con 50. Lo hago más fácil. Eso es lo que hace la enzima. Ella baja la vara, baja lo que se llama de energía de activación. Y el acme, la cúspide de esta energía de activación, es un estado en donde los átomos comienzan a interactuar entre ellos, están incluso en estado de reacciones individuales. Pero los átomos están libres para formar cualquier clase y van a formar de acuerdo a su naturaleza. ¿Ves? Entonces yo pongo ahí un cloro con un sodio. Entonces, ese estado en donde los átomos están libres, comienzan a interactuar entre ellos, es el llamado estado de transición. Yo lo que necesito en la reacción química es energía para existir, energía para que yo pueda utilizarla y transformarla en trabajo parejo. Y esa energía necesaria para llegar al estado de transición es la energía de activación. Y lo que hace la enzima es disminuir la energía de activación, haciendo que la reacción química ocurra mucho más rápido al final de ¿qué? Básicamente eso, y eso es catalizador. Entonces, ellas trabajan en la energía de activación. Todo este párrafo es para convencerte de que la energía de activación es la principal fuente de preguntas de examen, ¿vale? Pero aquí es un ejemplo más gráfico. Todo lo que sube baja. Ahora, yo tengo una pelotita que está ahí, y la pelota está potencialmente en un nivel más alto. Entonces, por gravedad, por lo que sea, yo sé que esa pelota algún día va a tener que bajar, va a tener que aterrizar al suelo. Pero no va a ser en un par de años, ¿por qué? Porque hay una cosa que se interrumpe. Entonces, en teoría, la pelota va a bajar. Es como ocurre en la reacción química. O sea, yo tengo todo lo necesario, tengo la termodinámica, toda la energía necesaria para que la reacción ocurra, pero va a ocurrir en su tiempo. ¿Ves? Pero yo no tengo ese tiempo, yo necesito que la cosa sea ahora. Entonces, yo pongo la enzima que me va a hacerlo más fácil y la pelota suena. Eso es lo que hace la enzima, ¿no? Hacerlo más fácil, reduciendo la energía de activación para que la pelota finalmente, sin intervenir miren que no se está interviniendo en la regla básica, que es que la pelota tiene que bajar. Aquí el actor, la enzima, no está agarrando siquiera la pelota, simplemente está haciendo que las cosas ocurran más fácil. Entonces, llega el momento en donde yo me tengo que preguntar cómo le hace la enzima. ¿Cómo le hace la enzima? Entonces, eso nos va a llevar a los llamados mecanismos de catálisis enzimática. ¿Okay? Hay modelos, hay muchos modelos, pero a ver, una cosita antes de que me olvide también. Hay muchos modelos que tratan de explicar cómo se hace la enzima para interactuar con el sustrato. Hace años atrás se comparaba, yo hoy día lo veo así, así, ¿no? Pero en mis tiempos se comparaba la enzima como si fuera una llave de ropa. Que digamos que insertan la llave pero ya no es así. La
ahorita piensen en eso y dicen, no, nada que ver, parece ese meme, ¿no? Ahorita no estoy viendo pero ahorita se sabe que es dinámico. Y más, es una forma. Entonces, en ese sentido hay dos tipos de teorías que explican. La teoría llave y cerrojo, que es muy mala porque asume que la enzima tiene un formato que no cambia. Antiguamente, ¿saben cómo el profesor me explicaba estas cosas? Bueno, sigue siendo bonito por lo didáctico, pero ya no es así. El profesor generalmente explicaba tenían forma, digamos, claro, que similar, complementaria, complementaria, y eso tenía que ser así para que hoy en día se sabe que ni encima puede tener una forma, llega el sustrato, toma la forma actual. Hoy en día hay esta cosa de comprar un guante. ¿Vieron el guante? Si yo agarro el guante, yo digo, oye, este es mi mano, no le creo. Resulta que con las características del guante, sí puede entrar un mano ahí. Pero, no es así, man, que voy a lanzar un guante, voy a poner una libertad. Tengo que hacer ciertas cosas para que el guante entre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, eso me va a llevar a las catálisis enzimáticas. Resulta de que para que las cosas se den, yo tengo que imagínense, yo digo, pregunto, este marcador, ¿cuál es la función del marcador? Sin quitarle la función al marcador, yo sé que este marcador funciona y sí va a escribir muy bien, pero yo no voy a poder escribir así y así. Yo lo necesito colocar en un sentido muy específico y necesito la fuerza necesaria, necesito la aplicación de un montón de cosas para que finalmente me pueda escribir. Lo mismo pasa con la enzima y su relación con el sustrato. O sea, en teoría, en los modelos, estos dos sí se van a unir, pero necesitan esa orientación que para que mi sustrato funcione como sustrato para el producto, yo necesito orientar en el espacio a ese sustrato para que pueda juntarse con el sistema. Algo así, ahorita se me ocurre el marcador, pero en ese momento se me había ocurrido como la tuerca, el tornillo y un martillo. Si yo tengo un clavo, y tengo un martillo, en teoría sí puedo martillar y puedo clavar el clavo, pero necesito que orientarlo, porque si yo no lo pongo bonito, no voy a reclavar, más o menos así. Eso significa la orientación del sustrato. Yo necesito ponerlo en una forma espacialmente correcta. ¿Okay? Luego, ¿qué necesito hacer? El cambio de reactividad. Resulta de que cuando se va aproximando el sustrato a la enzima, los aminoácidos que están, digamos, en ese momento más próximos, ellos provocan un cambio de la reactividad del sustrato, haciendo que sea una unión, reduciendo, disminuyendo, aumentando la reactividad y reduciendo su reducción. Es como, por ejemplo, poniéndolo de buen humor, digamos así. Parece que estás enojado con alguien y de pronto vos ¿cómo cambiamos hacemos así, el chocolate o la flor? Entonces es como que eso es como que no garantiza que realmente, pero va a bajar de buen humor. ¿Okay? La mamá que estaba enojada con Jean y le lleva una cosa y de repente Jean no a eso se refiere el cambio de reactividad, la influencia que
tiene la enzima. Los aminoácidos son muy importantes. Nosotros hay que cambiar la secuencia de aminoácidos es terrible, porque hace casi garantiza que la enzima va a hacer. Y vamos con el último, no menos importante, la inducción de la tensión en sustrato. O sea, resulta de que la enzima, ella genera esa tensión física al sustrato, con tal de que sea mucho más fácil o menos energía para poder romperlo o convertir en producto. En ese sentido, hay una inducción a una tensión física del sustrato. La enzima lo que hace es presionar el sustrato y ahí hay varios ejemplos, pero el ejemplo clásico es a veces, por ejemplo, para subir de grado en arte marcial hay que romper cosas. No, sí. Por ejemplo, no me acuerdo de ejemplo, no me ocurrió a mí, porque yo en la sesión especial no le podía romper la tabla, no le daba, no rompía. Lo que hizo el profesor para que no quede dando tanta vergüenza es generar una tensión de esa manera. Que le hizo así, para que se rompió. Lo mismo hace la enzima. La enzima es el hace la tensión a la enzima cuando se aproxima. Esa es la inducción. Entonces, todos esos mecanismos son conocidos como la catálisis enzimática. ¿Ven? Luego yo tengo la cinética enzimática. ¿Se acuerdan la diferencia? Que la catálisis va a estudiar básicamente eso, ¿no? Mecanismos que utiliza la enzima para poder acelerar la reacción. Se respeta y mucho más que se van a estudiar. Y la cinética enzimática debería efectivamente tener relación con la velocidad de la reacción. ¿Y por qué es importante estudiar la velocidad? Porque me permite más o menos recrear la historia, ¿no? O sea, digamos, inferir, ¿no? Acerca de los productos y los reactivos, ¿no? Y ver, digamos, cosas como la reactividad. ¿A qué momento se va a llegar a un estado de equilibrio? O sea, son cosas un poco más técnicas que tienen que ver con el cálculo de por ejemplo, de las constantes de equilibrio, de la reacción química, productos versus reactivos, y todo eso, digamos, viendo qué tan reactiva es la reacción. Entonces, solamente para... Uy, no lo tengo acá. No, qué grave. Bueno, no tengo el número. Ahí no siempre se va a mencionar y quizá en algún momento también desean vivir de la necesidad de toda una no soy aquí. Yo soy la rata. Yo soy la rata. Yo soy la rata. Ayer siempre. No quiere. En base a experimentos en el laboratorio, nada explosivo. Está arriba. Oye, papá, ¿qué le y haciendo experimentos para y lo que viene abajo también que es la inhibición. Hemos visto, por ejemplo, que la enzima funciona mediante la unión de su sitio activo al sustrato. En ese sentido, si yo tengo una molécula que no es el sustrato o que tiene una forma parecida al sustrato, pero no funcionalmente no se va a convertir en ningún producto, entonces me va a bloquear.
la enzima la pueden bloquear de dos formas. Puede ser una molécula que tenga la misma forma que el sustrato, que actualmente no se transforma en un producto y que llegue al sitio de acción y bloquee esa acción. En ese sentido va a ser un bloqueo, una inhibición competitiva. ¿Cuál es la ventaja, digamos, para de la inhibición competitiva? Si yo aumento el sustrato de enlace y vuelvo a hay una pregunta, si dentro de las preguntas que siempre hago en el examen, ¿cuál es la respuesta de aumentar el sustrato? Si es una inhibición competitiva, entonces sí hay respuesta de aumentar el sustrato. ¿Qué pasaría si esta inhibición fuera no competitiva? No tiene nada que ver con el sitio de la acción, no el sitio de entonces yo le doy un inhibidor competitivo y este inhibidor competitivo lo que hace es llegar a cualquier otra parte de la enzima, de la proteína globular, y ocasionar un cambio conformacional, estructural, que me la bloquea. Pero ahí si yo le meto sustrato no tiene ninguna acción por competición. Aquí por ejemplo dice sustrato inhibidor que no compite en ningún sitio. En este caso el nivel de inhibición depende solo de la composición del inhibidor y ya no tengo respuesta. El sustrato no puede inhibir. Cuando uno tiene por ejemplo envenenamiento, esto no puede ser. Si yo le doy, por ejemplo, infecciones de antídoto, que es un sustrato natural del cuerpo, yo puedo contrarrestar esta. Pero si yo sé que el veneno es un inhibidor no competitivo, ¿okay? Generalmente hay estos dos tipos de inhibición. También se las puede dividir en dos tipos, reversible y irreversible. Generalmente cuando es irreversible, lo que hace las enzimas inhibidas esto más bien, por ejemplo, omeprazol o inhibidores de la bomba de protones son inhibidores irreversibles. Hay un tiempo en el cual tenemos que hacer ya ni se lo uso, pues nada más que ahí. Que antiguamente yo puedo simplemente iniciar la digestión en mi mente y puedo desplazar el efecto de transferir, y en cambio en el caso de los no, hay efectos de estado. Hay algo más por acá, creo que hay los dibujitos, ¿no? Ahí lo dibujitos. Esto, no se lo puede hacer más fácil, pero en algunos exámenes a veces colocaba yo un dibujito de similar. Tengo un inhibidor acá. Esa inhibición es esta. Y las no competitivas generalmente tienen un sitio que no se puede hacer. En cambio, los competitivos suelen ser reversibles. ¿Qué va a hacer? ¿Se puede decir la cosa? Vamos a aumentar la secreción de sustrato. Básicamente eso. Útil para algunas enfermedades, por ejemplo, miastenia gravis. Miastenia gravis, anticuerpos que van a atacar al receptor de sodio, como yo contrarresto de efecto, le disponibilizo más acetilcolina, dando acetilcolina un inhibidor y aumento el nivel de acetilcolina de la placa motora, la cual desplaza el cuerpo autoanticuerpo. Es muy útil en ese sentido. Ok.
Vamos a ver qué nos tenemos por ahí, cómo estamos de ánimo. Pero bien, necesita parte. Sí, que vas a decir.